¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de XEADC, la 760, queridos amigos, en donde la pluralidad es verbo, un privilegio el que nos permitan compartir la vida con ustedes. En nombre de nuestro productor y director general, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía y su participación a través de redes. Pueden enviarnos a cualquiera de nosotros aquí en la mesa, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, arroba Rodolfo Sánchez Mena, con minúsculas, al doctor Rodolfo Ondarza, DR Rodolfo Ondarza, a Ceci Tapia, arroba Solidaridad 1000, o a su servidora, arroba Celeste Sáenz M. Bueno, queridos amigos, en Voces del Periodista vamos a arrancar el día de hoy con temas diversos. Yo quisiera pedirle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena precisamente que nos posicione en el ámbito de la geopolítica. Ha habido movimientos y circunstancias que van alrededor de la región del Pacífico. ¿Cómo va todo esto y está relacionado con el futuro político, maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Y también la parte de cómo se liga con los migrantes. Esto y cualquier otra circunstancia que usted piense a bien nos sirva para enriquecer nuestro lienzo de análisis, le voy a agradecer. Maestro, adelante, don Rodolfo Sánchez Mena. Pues vamos a aprovechar el tiempo rápidamente, Celeste, porque pues todos los días hay cambios y hay información muy importante que determina nuestro futuro, pero que es parte de la vida cotidiana. Y con esto me refiero a la reunión del G20, que reúne a los países industrializados y a los que están en proceso de serlo. Este grupo se creó en la pasada crisis del 2008, pero veamos la distancia que hay en tan poco tiempo con la realidad que estamos viviendo. En esa época se creó para atender la emergencia financiera creada por los especuladores de la famosa burbuja, auspiciados por un grupo hoy todavía dominante, los neoconservadores, y que están al frente de la guerra de Ucrania. Entonces, es muy importante que veamos qué es lo que está pasando en el Pacífico. En esta reunión, encabezada por las sedes de Indonesia, un país muy importante, amigo de México, de bajo perfil en estas relaciones, pero que pronto será para nuestro país una relación muy importante, tan pronto o en unos años se tornará el escenario de geopolítico de Europa, de Eurasia, a el Pacífico. Fíjense, Celeste, esto es muy importante. En el siglo XX, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, los geopolitólogos de aquel entonces veían los dominios territoriales como una parte muy importante del dominio global. En ese entonces, Primera y Segunda Guerra Mundial, y que eso es Eurasia, así lo llamaron, sí, el ombligo del mundo. ¿Qué ha pasado con este ombligo del mundo? Pues hemos llegado hasta la guerra de Ucrania, ¿sí? Pero la guerra de Ucrania no va a resolverse por sí mismo ahí, en esta región, porque todo el escenario, todos están esperando con maleta en mano para trasladarse al Pacífico. ¿Por qué al Pacífico? Bueno, porque ahí está China, está India, está Japón, están las economías emergentes como Indonesia. Ya conocimos anteriormente en los años 70 atrás la guerra de Vietnam y nos ilustró mucho que era por lo que se daba por allá. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Escuchamos en esta mesa en la que está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y su amiga Celeste Sáenz de Miera. Escuchábamos al maestro Rodolfo Sánchez Mena, precisamente sobre el futuro geopolítico de la región del Pacífico, queridos amigos. Estamos viviendo
momentos paradigmáticos en muchos sentidos, tanto nacional como internacionalmente, pero ¿cómo impacta el fin de la unipolaridad? Definitivamente esto ya no tiene vuelta atrás, nos vamos dando cuenta cómo aquellos que pensaron que iban a vencer a Rusia o que la iban a afectar, están siendo afectados, estamos viendo todo el dominó que viene detrás de todo esto. Es más que evidente, pero bueno, maestro, todo lo que tiene que ver con esto y también circunstancias que están pasando en la geografía internacional y en la nacional, como enrocan, maestro. Adelante, don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, maestro querido. Pues rápidamente, Celeste, México es parte de este G20, ¿sí? Y es muy importante la presencia allá del canciller Marcelo Ebrard, que salió después de la pandemia, ¿sí? que recién contrajo COVID, pero pues se repuso a tiempo y le dio oportunidad de viajar a Corea. Ya hablaremos de su viaje a Corea, pero ahorita el tema es la reunión del G20, en donde por supuesto el primer ministro Lavrov y el secretario de Estado Blinken pues no ni siquiera se dieron la cara, porque cuando hablaba Blinken pues se salía Lavrov y porque pues ahí estaban las pedradas de una mesa hacia la otra, ¿sí? Y bueno, pues Lavrov es un diplomático de alta escuela, pues es un hombre prudente, pero también es un ruso que no tiene buen humor, ¿sí? Entonces, pues ahí estuvieron, y pues nuevos acuerdos y fotografía para el recuerdo, ¿sí? Ahí va a quedar como estamos viviendo un tránsito de época muy importante y que ni siquiera son capaces de sentarse para mínimamente como diplomáticos dialogar con tranquilidad de cómo buscar soluciones a problemas de Ucrania. Claro que es cierto, Celeste, se lo digo muy breve, el New York Times sacó un artículo sensacional en donde claramente dice que Ucrania tiene que buscar cómo negociar con Rusia, porque Rusia es una superpotencia y las sanciones que le han impuesto, dice el New York Times, no le han afectado. El rublo, como nos cuenta Ceci Tapia, pues está arriba, sí, se recuperó rápidamente y Putin, lejos de debilitarse internamente, se ha fortalecido, pero también, como se dio paso en Indonesia, la mayor parte de los asistentes del G20 no condenó la invasión, ¿sí? O sea, ahí es claramente cómo se están manejando los equilibrios, por supuesto. México es de los países neutrales y esa neutralidad celeste es muy importante. Fuimos neutrales en la Primera Guerra Mundial. No, las acciones militares especiales. Hay quienes les dicen invasión y hay quienes ya les catalogan. Claro. Me estoy yendo con la narrativa de la propaganda norteamericana. Desde luego que no se trata de ello. Sí, se trata, ya lo sabemos todos, sí, que la OTAN pretendía instalar armas atómicas en la frontera de Rusia para agredir a Rusia, como lo han manejado siempre los neoconservadores que están al frente y que creen que pueden vencer a Rusia. Esto es así, Celeste, pero lo que está sucediendo ahí en esta reunión de primeros ministros, después vendrá la de los jefes de Estado. No quieren que vaya Putin, los norteamericanos. Putin va a ir y claro que va a plantear ahí sus tesis, y sus tesis van a ser muy importantes porque también Rusia está buscando un acomodo en la cuenca del Pacífico, que es tan importante, y donde nosotros tenemos una cantidad enorme de estados ribereños, y vamos a ver qué papel juegan tan importante en el desarrollo de nuestro país y en la conexión con el Pacífico. Por último, Celeste, comentar rápidamente que ya tenemos nuevo nuncio del Vaticano. El anterior ya tenía tiempo que no se había ido, que ya se había ido. Se dice que le dijeron adiós desde Palacio Nacional, pero
ya tenemos a un nuevo nuncio que viene seguramente a ver las elecciones, a participar desde lejos en la sucesión presidencial, y él llega de Líbano, ¿sí? Y nos trae noticias del Medio Oriente, cómo se encuentra la situación, y bueno, pues Líbano es un país amigo de México, como lo es del primer ministro japonés asesinado, que juega también Japón un papel muy importante en la cuenca del Pacífico, y que esperemos que no haya sido ejecutado por la guerra que estamos viviendo. Se puede no especular, se puede hacer un razonamiento de fondo, que muchos quieren que a Japón se rearme, pero los japoneses no quieren que les vuelvan a caer bombas atómicas, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Japón es un pueblo amigo de México, y con el que hicimos el primer tratado de amistad y libre comercio desde el siglo XIX, y lamentamos pues profundamente y nos sumamos a los japoneses por la muerte de su primer ministro. Exactamente, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y precisamente es importante, nada más ahorita que se habla de la parte precisamente de este conflicto y de cómo se maneja y los intereses que tiene. Es importante cómo precisamente el Kremlin se dice que ha encontrado y está trabajando precisamente parte fundamental, independientemente de la defensa de rusoparlantes, del ataque sistemático que se hacía de manera discriminatoria y racista, y se sigue haciendo en Ucrania, pero que ya con la intervención de Rusia esto ha ido mermando y Rusia va muy adelantado en esto. Precisamente se habla de que en los sótanos de la fábrica de Azovstal precisamente se esconden todos estos compuestos que tienen que ver con las cuestiones químicas y las guerras biológicas y fuentes criminales de operaciones contra toda la humanidad. Precisamente esto es interesantísimo. También se habla que pues no se va a ir sobre el intercambio de presos, que es lo que pedía Estados Unidos, porque aquí precisamente los presos, quienes han sido presos y que se encontraban en estos lugares, pues precisamente están revelando cosas totalmente increíbles y aberrantes de lo que se pretendía y en lo que se estaba trabajando en esa zona. Ya sabremos más y estaremos atentos. Precisamente el doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos ha tocado el tema de lo que son las armas biológicas, de todo lo que tiene que ver esto y lo delicado del asunto, que esto ya lo hemos escuchado. Yo, además de este tema internacional y cualquier otra cosa que quisiera tocar el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues anunciamos en Twitter el tema también de la corrupción en el Consejo de Salubridad General y cómo se fue dando este descubrimiento, qué pasó primero con la COFEPRIS, cómo se fue dando todo esto y que finalmente se logre con todas los obstáculos que hay precisamente para derribar a la corrupción por infiltrados y por proteccionismos que había desde antes de intereses añejos. Pues, doctor, esto es sumamente importante. ¿Qué nos puedes decir? Te escuchamos con mucha atención, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muy buenas tardes, Celeste. Muy buenas tardes a mis amigas de Solidaridad Mil, Ceci Tapia, al maestro Rodolfo Sánchez Mena, a tu gentil audiencia. Pues sí, lo que ustedes están comentando es vital, es fundamental. Yo quisiera también pues señalar, recordar pues que ha habido un fracaso total de las medidas económicas contra Rusia, y que un ejemplo de ello es la increíble sugerencia de funcionarios franceses para que se utilice ahora sí el petróleo venezolano e iraní, ¿no? Entonces es increíble el grado del boomerang que ha golpeado a los miembros de la OTAN.
el cinismo y el interés de cuando han sido ellos mismos parte de una campaña mediática en contra de estos dos países y ahora sí están dispuestos a esto que tú dices, ¿no? A las negociaciones. Qué barbaridad. Por supuesto, es increíble. Y en cuanto al tema de corrupción en México, pues no se acaba la corrupción. Afortunadamente se está limpiando el fuego amigo que todavía existe en diferentes sectores, como lo es salud. Y en este caso, pues son también impresionantes las noticias que provienen del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, con primero la renuncia hace unos días, que no fue del todo aceptada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la renuncia del secretario del secretario del Consejo de Salubridad, José Ignacio Santos Preciado, y de su equipo. La versión que habían dado inicialmente ellos fue que había discrepancias con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en relación con la política nacional farmacéutica. Recordemos que el secretario Jorge Alcocer preside al mismo Consejo de Salubridad General. Todo eso pues tiene que ver con el abasto de medicamentos seguros, eficientes, de calidad y costos efectivos. Esta renuncia incluía también a Jorge Alberto Gómez, el secretario técnico, y a César Alberto Cruz, que es era el encargado de evaluación técnica. Y esto es muy importante, porque ya antes la Secretaría de Salud había dejado fuera al Consejo de Salubridad General de decisiones importantes, como cuando inició la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, ya en abril de este año existían denuncias por presuntos actos de corrupción al interior del Consejo de Salubridad General que estaban siendo investigadas por el órgano interno de control. Denuncias relacionadas con la entrada irregular de fármacos y equipos médicos al compendio nacional de insumos, que antes pues era la canasta básica, llamámoslo así, de los medicamentos, ¿no? Había una serie de conflictos de interés, que fue lo que se encontró por vínculos estrechos con la industria farmacéutica y proveedores del sector público, en particular por parte del secretario técnico de este Consejo de Salubridad General. En teoría debería existir pues una serie de comisiones, de comités que incluyeran a los representantes de las instituciones públicas y a expertos que analizaran las propuestas, pero esto pues no se daba, pero sí el cochupo, sí entraban sobornos por parte de la industria farmacéutica para aprobar medicamentos, equipos, insumo médico, que carecen de calidad y de eficiencia. Ya entonces, en octubre del año pasado, en octubre del 2021, el subsecretario López-Gatell había suspendido una propuesta de Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, una propuesta Vamos a ir a un corte, ya nos pasamos, disculpen, vamos a un corte y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en XEABC, las frecuencias de la pluralidad, en las 760. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, continuamos escuchándote en esta explicación y en esta recapitulación histórica de lo que está pasando precisamente ante esta investigación por corrupción en el Consejo de Seguridad de Salubridad. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues decíamos que ya en octubre de 2021 nuestro subsecretario López-Gatell había puesto en alto algunas propuestas de este Consejo de Salubridad General por sospecha de intromisión en la industria farmacéutica. Lo peor del caso es también el hecho de que aquellos que actuaron cívicamente, que hicieron las denuncias, que se comportaron de manera ética, de una manera correcta, fueron despedidos. Ojalá y esto lo tomen en consideración las autoridades para poder reinstalar a esos compañeros que pues finalmente están viendo por el bien de la sociedad. Hoy
sale una noticia. Dando seguimiento a las indicaciones que ha hecho el señor presidente, no deben de obstaculizar las órdenes del señor presidente precisamente de luchar contra la corrupción. Así es. Y bueno, la buena noticia que sale el día de hoy es que el órgano interno de control en la Secretaría de Salud ordenó la salida de 7 funcionarios del Consejo de Salubridad General después de más de un año de investigación por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés y recibir sobornos de las empresas farmacéuticas. Recordemos aquí también que es con salud la instancia de la iniciativa privada en donde están estas transnacionales farmacéuticas, las farmacéuticas mexicanas, hospitales privados, en fin, piensa Coca-Cola. Y recordemos también que fue COFEPRIS la primera instancia de salud que fue intervenida por el gobierno en contra de la corrupción, puesto que había otorgado permisos discrecionales para la importación de precursores de fentanilo que usaban narcotráfico, ¿no? Estaban usando la Secretaría de Salud para eso. Y bueno, ahí terminaron 32 funcionarios corruptos despedidos, pero ojalá y sean inhabilitados y además que eso se ha debido proceso, que no pase lo mismo que en el Instituto Nacional de Neurología, en donde se destituye a un exdirector también por corrupción, pero que ahí anda en los pasillos del instituto sin que haya sido inhabilitado siquiera, ¿no? Esto es muy importante, que no siga adelante la impunidad. Es cuanto, Celeste. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, pues yo le agradezco a nuestra muy querida Ceci Tapia, solidaridad mil. Ceci, querida, como siempre, al pendiente de varios temas. Precisamente comentábamos en nuestro Twitter, anunciamos lo que nos vas a explicar sobre la constancia de la situación fiscal y además, bueno, obviamente los indicadores económicos que siempre nos compartes de ellos y lo que hay de manipulación en las redes, ¿no? Cómo se confunde con todo ello. Adelante, Ceci, querida, independientemente de cualquier otro comentario que quieras hacer. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Celeste, y mis maestros, el doctor Roberto Marzo, el productor Chesnena. Como siempre, pues es un placer estar aquí con todos ustedes, y resulta que es una buena noticia, porque el peso mexicano avanza, a pesar de que la semana pasada, por todos los movimientos internacionales y de motivos económicos que hemos platicado, que tiene que ver con la guerra, etcétera, etcétera, y bueno, pues los movimientos económicos y políticos de todos los países involucrados, porque no solamente es Rusia contra Ucrania, sino es la OTAN asustando el fuego para que esto no termine. El dólar se aprecia y así cierra, y el peso, perdón. Y eso es muy importante porque, pues, el peso desde la lucha durante todo el conflicto, desde la pandemia. Este gobierno ha dado la lucha con este peso mexicano, que esta es una de las situaciones, y baja 33 centavos, me parecería poco, pero bueno, finalmente no ha pasado la barrera de los 20 pesos, o bueno, de los 21, ¿no? Porque está en 20 centavos. Y bueno, eso también nos da otra nota muy interesante, que es que el euro ha bajado al dólar. Y esto ya es preocupante porque el dólar está, bueno, un poco luchando, obviamente ganando con el tema de la guerra, pero quienes están perdiendo pues son los europeos, y ya se está viendo el cambio con la moneda mexicana. En México puedes comprar, en ningún momento había sucedido, siempre el euro estaba 5 pesos arriba del dólar, hoy están casi al mismo precio. Hay que estar muy atentos, si alguien necesita comprar dólares, euros, es el momento, si va a viajar o alguna cosa así, no para hacer movimientos en ese país, ¿verdad? Entonces, ese tema pues es muy, muy importante, y eso es que lo tendríamos que tocar, y bueno, ¿cómo están las inversiones extranjeras? Porque muchos de repente dicen, oye, es que en mi país está muy mal o nadie quiere invertir. Todo eso tenemos que ir atacando, hemos platicado un poco de la manipulación en redes, y este tema hace unos minutos, el maestro don Rodolfo hablaba del asesinato del ex primer ministro en un acto de campaña. Las redes sociales, desde el día de ayer que sucedió este hecho tan lamentable, o
en Japón, obviamente, como se va dando la nota, todos dicen la muerte. No este hecho tan enorme de haber asesinado a un exministro en la vía pública, y aunque pasó el mismo tema, ya lo localizamos, ya lo encontramos, etcétera, etcétera, pues las redes sociales pareciera que no le dan la importancia tan grande como esto que sucedió. Entonces, a eso nos referimos con esta manipulación. Este es un gran ejemplo, fue un asesinato, no murió. Que no podemos normalizar el hecho de que digan murió, porque es natural que si te dan un balazo mueras, ¿no? Eso es natural, pero no es normal ni es común. Entonces hay que estar como muy atento a lo que dicen las redes sociales y de ahí, pues, empezar a darnos cuenta que es importante empezar a hacer un análisis crítico de lo que leemos, pero sobre todo de lo que compartimos. Bueno, vamos a retomar un poquito la constancia de situación fiscal, y este es un tema súper importante, porque ya lo hemos dicho en este programa y me encanta que nos dé la razón, porque hoy desde la persona, bueno, que dirige, Raquel Buenrostro, el SAT, comenta justamente lo que hemos dicho, está solicitando los datos de la... Se te escuchó un poco interrumpido, vuelves a empezar. No es... Claro que sí, les comentaba... Sí, claro, muchas gracias. Les comentaba que la constancia de situación fiscal no es necesariamente lo que se solicitaba, sino los datos. Ella dice, bueno, necesitábamos el código postal de dónde están emitiendo estos CFDIs, que son las facturas electrónicas o las nóminas. Nadie lo conocía porque quienes a veces te dan de alta tus patrones, pues no sabes si pusieron el dato de tu casa o de la casa donde vivías o su mismo domicilio fiscal del patrón. Y esto hace que no sean los datos correctos, y además lo que platicábamos, también hay ocasiones que ni tú sabes si te dieron de alta otra actividad, que si tenías una tienda o que tuviste un taxi o que vendías o rentabas y no sabes qué actividades tienes. Entonces, para eso era el tema de la constancia. Ella comenta bien, no te pueden descontar tu dinero por no llevar la constancia de situación fiscal. Y bueno, pues exactamente estamos en el corte que ya Celeste, seguimos comentando. Vamos al corte. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. XEABC, las 7:60. Y a quienes nos retransmiten de manera diferida, muchísimas gracias al gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y, por supuesto, a Radio La Nueva República. En esta mesa con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y seguimos escuchando a Ceci Tapia, la maestra queridísima Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Adelante, Ceci. Claro que sí, pues bueno, hablábamos de la constancia de situación fiscal y este tema muy importante de que no se dejen engañar, no es obligatorio, pero también sí es importante porque inclusive hubo algunos delitos en los que se usaba la personalidad de los trabajadores, tomaban sus datos y nadie sabía, y solo una constante te puede decir, oye, estás bien, estás mal, que tal vez un superempresario y no lo sabes, ¿no? O estás siendo representante legal de alguna empresa y no lo sabes. Entonces, bueno, para cerrar esta nota, no es quitar la constancia de situación fiscal, es el derecho a la información, y que a veces sí es engorroso. ¿Qué es lo que le pedimos al SAT? SAT, por favor, aligera los trámites y de manera más oportuna pueda darnos estos documentos, porque lo latoso es la espera y es formal o encontrar una cita. Bueno, eso es lo que se tiene que mejorar, no la información. Y pues bueno, aquí hay un tema que también quiero comentar. Resulta que empresas han decidido invertir más en México, y esto es importante de decir porque estamos iniciando el segundo semestre de el año laboral en México, y hablar, por ejemplo, que una empresa como Ferrero Rocher, que anuncia una inversión de más de 1,000 millones de pesos, que pues es un tema importante, o el que hablemos que existe también una empresa que va a invertir, una empresa japonesa que va a invertir varios millones de dólares dentro de este marco en el que se está estudiando en una reunión en estos días del TECMEC, que nosotros recordemos que es lo que viene a mover el Tratado de Libre Comercio anterior. Pues bueno, yo creo que sí es importante que lo tengamos presente. ¿Qué más nos podríamos decir de este tema
tan importante como es que estemos vigilando. Recordemos que lo que viene, y eso es algo que nadie ha dicho, la razón de la inflación y la crisis económica mundial no solamente es el asunto económico de Rusia e Ucrania, no. Tiene que ver que Estados Unidos imprimió 5.9 billones de dólares, que es más del 38% de la oferta monetaria en los últimos 2 años. Y pues bueno, en los últimos 2 años imprimió más de lo que no había impreso en 40 años anteriores. Es decir, al actual presidente Biden algo no le funcionó, pero esa es una de las razones, y así también lo comentan en Rusia, y lo están comentando porque nadie lo dice en el occidente, y bueno, cuando esto pasa, pues lo mismo sucede con los euros, porque igual imprimieron 2.5 billones de euros, y esto es lo que está dando el resultado de esta crisis económica terrible, y que entonces no es responsabilidad del conflicto en Rusia, que tiene que ver otras cosas, pero eso está pasando ya en Europa, el desabasto de gas y de petróleo, pero ese es un tema que no tiene que ver con la crisis de inflación en estos lados. Me gustaría subrayar el que el imprimir $1 o un billete de $100, ¿verdad? Un billete en Estados Unidos es alrededor de 14 centavos o menos. Entonces, imagínense lo que imprimen, realmente el costo que tiene a un papel sin ningún respaldo de por medio. Esto es importantísimo también subrayarlo, porque de esta es una forma también en la que prestan o negocian con una cierta cantidad de dólares que no tienen ningún respaldo, y para ellos el único costo es la impresión de un billete. Así es que es importante también estar atentos de qué tantas maneras se nos ha estafar de alguna manera, ¿no? Se dan préstamos que realmente al país a Estados Unidos les cuesta una cantidad mínima, como es la impresión, pero en cambio cobran los intereses y el préstamo sobre un costo real que es inexistente. Yo les pediría, maestros queridos, pues en lo que se haya quedado en el tintero y en el corte, les comparto, amigos, que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos compartía sobre qué pasa con este despliegue y este operativo de Coahuila con el gobierno de Texas, qué hay detrás. No se nos informa tanto de ello, se nos habla que solamente es en algunas ciudades, como pueda ser Ciudad Acuña y Piedras Negras, para la advertencia que lanzó el gobierno de Texas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y el contexto, los antecedentes, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si fuera usted tan amable. Bueno, pues hay que recordar que es un gobernador republicano que está en campaña como en todos Estados Unidos, ¿sí? Y que pues el tema migratorio es un tema definitivo para esta sucesión en los Estados Unidos, las elecciones de 24 y estos intermedios. Y aquí el gobernador de Texas pues está denunciando hace buen tiempo que el Estado está sujeto a una invasión, quiere tomar medidas que sí tiene facultades el Estado, porque es el único Estado de la Unión Americana que tiene su propia Constitución. Y en función de ello, es como ha hecho acuerdos con Nuevo León, con Coahuila, con Tamaulipas, ¿sí? El único que falta de este aspecto es Chihuahua. Entonces, pues esto es una situación delicada, y por eso la situación que está viviendo Tamaulipas rápidamente es muy complicada, en donde, bueno, pues parece un cisne de político muy propio de los lavaderos de México, pero la confrontación que hay allá entre el expresidente, el responsable del lavado de dinero, y por el otro lado con Gil Suárez, un chiapaneco muy adinerado, y que tuvo que pagar con la esposa del actual quien va a recibir el gobierno de Tamaulipas. Y su esposa quiere ser dirigente del INE, ¿sí? Quiere ser presidente del INE. Bueno, pero pues hay en estas batallas es como se libra y se obtienen esos cargos.
Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Por rápidamente recordar que estamos viviendo la quinta ola. Cuando hace meses decíamos que se iba a venir la quinta ola, decían que éramos medio amarillistas, pero no, la tenemos desafortunadamente aquí, actualmente con 31,000 casos en 24 horas, y la hospitalización y mortalidad se da actualmente en mayores de 60 años. Esto viene pegado con la prohibición en Uruguay, jurídico-legal, de vacunación a menores de 13 años. Entonces, pues nuevamente López-Gatell tenía razón. O sea, no hay prisa para vacunar a los menores de edad, de acuerdo a los uruguayos, y siempre a los que están afectados de algún problema inmunodepresor. Eso es todo, doctor querido. Bueno, sí, es bastante y muy sustanciosa la información, doctor querido. Ceci, linda. No, sí, pues bueno, yo creo que invitar a todos a darle una vista a lo que está sucediendo en Europa, porque Holanda y Alemania, los agricultores ya están en huelga por el tema del hidrocarburo, por el tema de la falta de gas y de fertilizantes. Entonces yo creo que no solamente el sufrimiento está llegando a Ucrania, Rusia y como lo han estado de ver. Hay una crisis humanitaria, pero también Canadá, porque resulta que están aplicando la eutanasia a gente sin bajos recursos que no tiene dinero para pagar algunas enfermedades crónicas. Entonces, estos casos de deshumanidad, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Es mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Efectivamente, queridos amigos, darnos cuenta que se necesita el retorno de una política que vea realmente por las personas. Ha habido una deshumanización tremenda por parte de los neocolonialistas. Aquí hay que estar por el bien de la producción, por el bien de las personas, por el bien de la salud y por el bien de la comunidad de todos. No nos dejemos contaminar con odios, con desinformación, con mentiras, y hay que cuidar toda nuestra salud integral, la intelectual, la emocional, la física, por supuesto, queridos amigos. Así es que les abrazamos desde su programa Voces del Periodista. Les queremos y les convidamos a que también busquen nuestro canal en YouTube de Voces del Periodista, nos apoyen y por supuesto que sigan en estas frecuencias radiales, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso es de lo que se trata. Gracias, maestros de la mesa, y gracias sobre todo a ustedes, queridos amigos y compañeros en cabina y compañeros en la parte técnica. Muchísimas gracias a todos. Un beso tronadísimo.